Hola, muy buenas tardes. Yo soy Johannes Mendoza, tu profesor de química, y esto es un poco de química para tus oídos. El día de hoy vengo con un tema que es los números cuánticos. Los números cuánticos es un tema bastante complejo, puesto que es prácticamente el inicio de lo que es la física cuántica. En su momento, la investigación de los números cuánticos fue una de las precursoras para esa nueva física que es muy extensa. Como dice acá en este pequeño dicho Niels Bohr, cualquiera que no se sorprenda por la teoría cuántica, aún no la ha entendido. Pero bueno, ¿por dónde empezar? Tenemos que empezar por un poco de historia. Eh, Todo empieza a partir de las investigaciones de física. Realmente la física siempre ha sido una de las materias y de las ciencias que ha apoyado muchísimo al avance de la química. Siempre los físicos han estado un poco más adelante que nosotros los químicos y eso nos ha ayudado a también generar nuestras propias teorías. Una de las teorías de las cuales se empieza para poder entender los números cuánticos es la teoría de la dualidad onda-partícula que alguna vez investigó Einstein y por la cual se ganó el premio Nobel. Esta teoría onda-partícula se refiere a que la luz no es simplemente una onda como mucho tiempo se estuvo pensando y se conocía, sino que también se comporta como una partícula. Esa teoría que hizo Einstein en su momento generó diversos comentarios y fue como un estallido de mucho conocimiento y mucha información. Eh, por supuesto, no fue ajeno a la química y el personaje Brock de Broglie fue uno de los que se adhirió a esta teoría para poder hacer sus estudios en química. Cuando él supo que la luz como tal ya se percibía como no solo como una onda, sino que también como una partícula, pensó que el problema de los atomistas y el problema de los químicos era entender el electrón como una partícula y no como una onda. Él fue el primero que postuló eso, la idea de que ya no se viera el electrón como una partícula, sino como una onda de probabilidades. Eso hizo que el científico Rödinger, el alemán, junto con otro compañero que se llamaba Heisenberg, empezaron a crear unas ecuaciones que empezaron a modelar estas, estas ondas, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de energía que cada electrón podía poseer según estuviera acomodado en el átomo. Entonces, como lo dije desde el principio, los números cuánticos nos indican aproximadamente dónde puede estar el electrón. Es una pequeña aproximación. Antes de Rödinger, Bohr hablaba de que los electrones como partículas estaban siempre en un mismo nivel, como en un mismo carril. En ese carril ellos no podían salirse de ningún lado y para poder avanzar en sus carriles tenían que adquirir energía y si querían ir a carriles más internos pues tenían que desprender energía. Sin embargo, Rodríguez ya como no toma al electrón como una partícula, entiende que el electrón como función de onda puede estar en diferentes partes de la onda, en diferentes partes en el tiempo. Y es de esta manera que decide generar unas coordenadas para poder ubicar los electrones. Con estas coordenadas lo que logró hacer realmente fue modelar todos los átomos de la tabla periódica. Niels Bohr, aunque fue muy importante sus investigaciones, realmente logró simplemente modelar el átomo de hidrógeno apenas. Por eso no tuvo tanta acogida como cuando Rödiger llegó con sus ecuaciones y modeló absolutamente todos los electrones de todos los 118 átomos de los elementos de la tabla periódica. Y aquí están.
Los números cuánticos, las coordenadas. Tenemos el primer número que se marca con una letra N. Es el número cuántico principal. Este fue el que descubrió Niels Bohr en su momento. Los carriles, para decirlo de alguna forma. Este número cuántico principal se puede enumerar de 1 a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. También con unas letras que va desde la Q desde la Q hasta la K. ¿Sí? Desde la K hasta la Q, eso, así es. K, L, M, N, O, P y Q. Sin embargo, lo reconocemos más como los números de 1 a 7, y que en la tabla periódica hacen referencia a los periodos de la tabla. Este número principal N contiene varios números más internamente. El segundo número que viene internamente es el número cuántico orbital, que se representa con la letra L. Este número lo podemos ver en la configuración electrónica porque se refiere a la letra que acompaña el nivel. Efectivamente, simplemente hay solo 4 letras, S, P, D y F, que cada una tiene también su respectivo número para ser identificado. La S tiene el número 0, la P tiene el número 1, la D tiene el número 2 y la F tiene el número 3. Eh, Luego de esto, también se crea el número cuántico magnético, que son los orbitales. En cada subnivel se encuentran divididos de acuerdo a la cantidad de orbitales que puedan tener. Esos orbitales se pueden hallar con una simple ecuación que va desde menos L hasta más L. Es decir, que si tenemos el subnivel 0, pues iríamos desde menos 0 a más 0. Eso significa que solo hay un orbital, ¿cierto? ¿Cuál? El orbital 0. Sin embargo, en el subnivel P, que su número cuántico L es 1, al ponerlo en la ecuación de los números magnéticos, o sea, el orbital, podemos ver que tiene menos 1, 0 y más 1. Significa que tiene 3 orbitales. Lo mismo pasa con el subnivel D, que tiene el número 2. Entonces va desde menos 2 en recta numérica, pasando por menos 1, 0, más 1 y más 2, lo que indica que tiene 5 orbitales. Así sucesivamente, vamos a seguir encontrando que el subnivel F, que tiene número cuántico 3, pues va a tener entonces 7 orbitales. Por último, y de acuerdo a una ley que vamos a ver a continuación, se crea el número cuántico de spin, que se referencia con una ms. Este número de spin es o hace referencia a un giro que se le designa a los electrones para, para sumarle una última coordenada. Este giro puede ser positivo o negativo, que se representa con los valores de un medio positivo cuando va hacia arriba y un medio negativo cuando va hacia abajo. ¿Qué indica esto? Que por cada orbital yo voy a tener 2 electrones que puedo ubicar, uno girando hacia arriba y otro para abajo, lo que indica que el subnivel S, que tiene un solo orbital, va a poder tener solo 2 electrones, como lo vemos aquí. El subnivel P, que tiene 3 orbitales, en cada uno de 2 electrones va a poder tener 6 electrones en total. El subnivel D, que tiene 5 orbitales, va a poder adquirir 10 electrones. Y el subnivel F, que tiene 7 orbitales, va a poder guardar en sus órbitas 14 electrones. Pero bueno, ¿qué significa cada número cuántico? ¿Cómo lo podemos hallar? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cuándo lo podemos ver? Esos números cuánticos se ven principalmente en la configuración electrónica. Efectivamente, la configuración electrónica que siempre hemos visto, que es un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4C2, etc. En esa misma configuración electrónica están inmersos los números cuánticos. ¿Cómo lo podemos ver? El primer número, como ya lo dijimos, hace referencia al número más grande, al número principal de cada parte de la configuración, que es este que vemos aquí, el que acompaña el D, o bueno, en este caso la letra, como tal, es el subnivel.
tenemos que recordar que tienen estos valores: S igual a 0, P igual a 1, D igual a 2 y F igual a 3. Allí podemos, por medio de la letra, reconocer cuál va a ser el número cuántico del electrón que queremos estudiar. Y por último, en la configuración electrónica alcanzamos a ver como exponente la cantidad de electrones que cada subnivel puede tener. Recordamos ahorita que el subnivel S, al tener un solo orbital, pues puede tener 2 electrones y así sucesivamente, que lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a poder comprenderlo mucho mejor a partir de esta pregunta. Dice lo siguiente: un átomo tiene la siguiente configuración electrónica: un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4C2 y 3D6. Luego se dice, siguiendo la regla de Hund y el principio de exclusión de Pauli, la representación de los electrones del átomo sería A, B, C o D. Para poder entender y poder responder correctamente, tenemos que primero comprender qué es lo que habla la ley de Hund. La ley de Hund y el principio de exclusión de Pauli. Vamos a empezar con la ley de Hund, que dice lo siguiente: ningún orbital de un subnivel, ya sea S, P, D o F, recordando que cada uno tiene cierta cantidad de orbitales, va a poder tener 2 electrones, sin antes todos sus orbitales de ese mismo subnivel tengan al menos un electrón. ¿Qué significa? Si vemos la opción D, por ejemplo, los últimos electrones que se pusieron se ponen todos en solo 3 orbitales y dejan 2 orbitales vacíos completamente. Esta respuesta es contraria a lo que indica la ley de Hund. Por lo tanto, eh, es una representación de la configuración electrónica que está errada. Sí, de acuerdo con eso, entonces vamos a poder ver que las otras representaciones son un poco las más coherentes. Entonces tenemos esas 3 opciones. Sin embargo, tenemos que recordar que la configuración electrónica lo que hace es acomodar los electrones del átomo que estemos estudiando. En este caso, este átomo, si sumamos los exponentes, tiene precisamente 26 electrones. Cuando empezamos a estudiar las flechas, que cada flecha indica un electrón, podemos observar que la opción B tiene más electrones de los que debemos tener de acuerdo con la configuración electrónica que nos dan. Por lo tanto, la opción B y la opción D están erradas. Pero para poder delimitar finalmente entre la opción A y la opción C, tenemos que entender qué es lo que indica el principio de exclusión de Pauli, que es lo siguiente, y acá está. El principio de exclusión de Pauli me dice que ningún par de electrones puede tener los mismos números cuánticos. O sea, que ningún electrón en un elemento puede tener las mismas coordenadas. Si tiene las mismas coordenadas, indica que están en la misma posición. Eso sería imposible, porque 2 electrones que son carga negativa en la misma posición, pues lo que van a hacer es repelerse, es destruirse. O sea que no sería viable. Por lo tanto, el principio de Pauli genera este número que ya habíamos hablado de él, el número de spin. Esto indica que en cada orbital un electrón debe ir hacia arriba y otro hacia abajo, lo que hace que la respuesta C nos invalide por completo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta A. Acá podemos ver, como les decía, que cada subnivel tiene su propio número, cada orbital igualmente, y cada variable que pueda tener el electrón, ya sea de forma positiva o forma negativa, me va a indicar el último número cuántico. De esta manera podemos determinar cualquier coordenada de todos los electrones que pueda tener un elemento que queramos estudiar. Por ejemplo, si yo me paro en este electrón que estoy señalando acá con el punto rojo, podemos ver que los números cuánticos de ese electrón va a ser ¿cuál? 3 de nivel, porque está en el nivel 3, va a ser 3 de subnivel, porque está 2 de subnivel, porque está en el subnivel D, que tiene como valor 2, va a estar justamente en el orbital del medio desde los 5 subniveles que tiene. Recordemos que de los 5 orbitales, recordemos que va de -3, -2,
perdón, -2, -1, 0, +1 y +2. Si está en la mitad significa que está en el orbital 0. Ese va a ser el número del orbital. Y si yo indico el electrón que está apuntando hacia abajo, pues esto me va a indicar que el número de spin que tiene ese electrón pues es un medio negativo. Acá, muchachos, finalmente vamos a poder observar los diferentes campos que pueden llegar a establecerse con cada estudio de onda. Cada subnivel va a tener diferente estructura geométrica. Entonces los orbitales S del subnivel S siempre van a estar circulares. Los subniveles S son circulares. Sin embargo, los subniveles P podemos ver acá que tienen una elongación diferente. Esto se da tanto en los tres ejes de dimensión, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z también. Pasa lo mismo con los orbitales D. Sin embargo, el subnivel D pues tiene un poco más diferente y más excéntrica su órbita. Pues ni decir que la del subnivel F, que es bastante excéntrica en comparación al subnivel S. Sin embargo, como les digo, finalmente todo esto nos ayuda a poder modelar todos los elementos de la tabla periódica. Tenemos que recordar también que la configuración electrónica nos sirve como una coordenada también de ubicación del elemento en la tabla periódica, y con ello vamos a poder reconocer ciertas propiedades que puedan tener los elementos de acuerdo en la posición en la que esté en la tabla periódica. Eh, Esto ha sido todo por el momento, muchachos. Espero que me hayan entendido. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un hermoso día. Feliz tarde, que estén muy bien.